hola, bienvenido a 24 Minutos en la Historia. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje que siempre la historia nos ofrece unos recovecos porque, ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo? Uno sabe dónde empieza la anécdota, pero no dónde la termina. Aquí hemos empezado en unas cosas y terminado, vaya usted a saber dónde, porque esto pasa cuando con usted y con mis amigos platicamos cosas de la historia. La historia es un lugar entretenido que platicar, un lugar para encontrarnos, un lugar para convivir, también para compartir. Así que le agradecemos mucho que usted nos acompañe en estos programas de 24 Minutos en la Historia. Y este que está usted viendo aquí, exactamente, es nuestro número de WhatsApp. Hagamos de esto un diálogo entre todos, háganos saber qué le parecen los programas, qué quiere que digamos, qué nos corrige, si, seguro que hay mucho que usted ha también tenido ganas de participar y de colaborar con nosotros, así que háganoslo saber. Por lo pronto yo saludo a mi amiga Pía. ¿Cómo estás, Pía? Muy bien. Yo creo que enero ha sido buenísimo, ¿eh? Tiene mucho chisme. Sí, ¿verdad? Sí, porque hay de todo. Yo creo que la gente andaba muy inspirada, como todo, sí, ¿no? Empezamos con el pie derecho, planes, proyectos. Hay meses más flojos, ¿eh? Sí, hay meses más flojos. Este no. Bueno, no. pues muy bien. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy contento con mi taza de la evolución del árbol, que es una maravilla, ¿eh? Qué bonita. Hermosa. ¿Cómo no tomar café ahí? Sí. Sí. Esa taza es de Ana. Sí. Y a todos nos ha tocado. Y nos sentimos muy... Y todos hemos querido robárnosla y Ana pone un ojo diciendo el que se atreva no vuelve a tener café, ¿no? Pero bueno. Si saben dónde las venden, regálenos una. No es cierto. Vamos a mandar a hacer unas que tengan que ver con 24 minutos en la historia y la evolución. Con esto. Bueno, está maravilloso. Vamos a continuar o vamos a empezar este programa porque, mire, otra vez, yo le muestro otra vez nuestra lista, yo le voy a platicar. Tenemos, primero, nuestra productora nos manda a todos la propuesta de guión. Todos recibimos la propuesta de guión. Luego tenemos una junta y en esa junta todo mundo va diciendo que quiere, que no quiere. Está bien. Todo mundo luego, después de esa junta, se va a estudiar. Días después, cuando vamos a grabar este programa para usted, hacemos lo que aquí llamamos una subasta. Un día le vamos a mandar un video de cómo subastamos esto. Entre todos nosotros subastamos cuáles sí, cuáles no, porque no nos va a dar tiempo para todo. ¿Y qué cree? Esta es la subasta del día de hoy. Digo que hay carnita. Es una subasta muy optimista porque siempre llegamos hasta acá. La verdad es que cuando hemos llegado acá. Así que bueno, vamos a empezar. No importa. Sí. A final de cuentas, el próximo año allá habrá otro jueves como hoy, otro día como hoy, y pues partiremos de otro punto, ¿no? Eso es lo grandioso de la historia. Vámonos a 1883. Un día vamos a empezar de atrás para adelante, ¿les parece? Porque nunca llegamos a los años 2000 y cacho, ¿no? 2010, Ahí ves que hemos empezado en el 63 de nuestra era, ¿no? O sea, 1883 muere el francés Gustave Doré, dibujante, grabador y escultor, que hizo nada menos y nada más que las famosas grabados de la Divina Comedia, muchos de la Biblia, algunos que a mí de chico me fascinaba y me quedaba horas viendo, claro. El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, entre otros. Gran grabador. Aquí un día hablamos, mucho más acá, de nuestro gran grabador Posadas, claro. Pero este es un grabador francés de talla internacional, ¿cómo se dice? De talla internacional. Y él decía en alguna entrevista que le hicieron, pues sobre sus grabados, sobre sus dibujos y sobre cómo esta ilustración finalmente pues se imprimió en los grandes libros, o en los grandes libros clásicos universales, ¿no? Y entonces él decía, muy decentemente y muy humilde, decía, lo he hecho todo. Es que sí, si van al Museo Rodin en París, por ahí tienen en exhibición, porque Doré, claro, para dominar el grabado, que es metal sobre papel, se hizo orfebre, se hizo metalúrgico. Bueno, no existía la ingeniería metalúrgica como tal, pero sí es un experto. Sí, estudió. Tiene mucho chiste, o sea, tenías que hacer aleaciones particulares para que una placa te durara X número de impresiones y demás. Y muchos de esos clásicos, que luego usó también Rius mucho, de esos clásicos grabados, pero trabajadísimos, que ven ustedes por allí, se reproducen mucho por eso. Tienen un nivel de detalle que solo un escultor, ¿sí? Y él era un poeta del metal realmente así.
Y esa es la cuestión técnica y está muy, muy, muy interesante. La otra parte es este dibujo que finalmente es la semilla de las vanguardias en el siglo XX, en el surrealismo, ¿no? Esta idea de lo que está dentro de ti, cómo lo expresa en el gesto, por ejemplo, ¿no? Estas aves volando y entonces lo dramático que puede ser la figura humana en todo su espíritu. Eso es maravilloso. Entonces recuerda mucho a este Doré y posteriormente todo se lo lleva a Breton, ¿no? O sea, se lo llevan a sus propias ilustraciones. Sí. Van a ser, de hecho, debutar algunas técnicas que van a ser muy comunes en el Art Deco y el Art Nouveau. Exactamente. El aguafuerte, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa muy mixta precisamente entre el metal y la superficie, porque no es nada más papel. Se puede hacer en pergamino, en otras cosas. Entonces, es igual y también un poco efecto de... Pues hay una revolución científica detrás. De ¿no? nuevo, desde el todo, siglo ¿no? XIX. ¿no? Y además hay que entenderlo también desde el punto de vista editorial. Ven, porque no llegamos luego al... Tenemos las obras literarias, que son letras. Y de repente llegan ilustraciones. En ese momento, por supuesto, el offset no existe, por lo tanto no se pueden imprimir todavía fotografías, no a nivel editorial. No hay selección de color. No hay selección de color. Y entonces también hace un impulso a la industria editorial porque ya no solo lees, sino que cada 50 páginas, 100 páginas, cada tantas, te encuentras con una ilustración que te lleva a la historia que estás leyendo, y esto que hoy para nosotros quizás es muy común, también significó en el mundo editorial una revolución. No, aparece el cromo, se llamaban, y el póster. Y de repente la gente ya puede, lo menciona mucho en la Rebelión de las Masas, ahí lo ponemos el libro Ortega y Gasset. De repente ya cualquiera puede tener en su casa una reproducción de una obra de arte, ¿no? Claro. Entonces, todo eso se desarrolla en el siglo XIX, el arte de la impresión así, ¿no? Y ahorita que hablamos de selección de color, precisamente, las tintas directas, de ahí va a salir el cómic, ¿no? Y los Yoshiwara, japoneses que tienen mucho impacto en todos los impresionistas, particularmente Van Gogh, que por eso hay un piso en su museo nada más de estampa japonesa, porque ven cómo todo tiene que ver y porque luego no llegamos a... son finalmente... Y luego porque no avanzamos. Son estos contextos históricos y artísticos que se van entrelazando. Justo también Van Gogh toma muchas ideas de Doré, ¿no? Los impresionistas, los postimpresionistas. Y yo regreso un poco como al significado de la caricatura, de este dibujo de Doré, que finalmente representa esta revolución industrial, representa el globo, ¿no? Por ejemplo, volando en París también. ¿Quién nos recuerda a Doré justo por estos dibujos del Quijote, ¿no? O sea, conocemos al Quijote alargado, así, ¿no? Sí. Su piquito, su barba, o sea, ¿no? Al final él nos regala la imagen que tenemos del Quijote. Exactamente. Y yo entonces empiezo a pensar en cómo dentro de su cabeza, ¿no? O sea, empieza él a crear estos personajes. Así es. Darles vida y darles forma y figura. Claro. Es maravilloso. Pues hablando de cómo se crean las cosas, o tal vez no, pero vamos a dar un salto porque mire, en 1912 se firma la Convención Internacional del Opio. También se tiene que crear. A ver, así como ¿no? La Convención Internacional del Opio. A ver, ¿de qué trata esto? Son varios países que se reúnen para controlar no la producción de opio, sino la importación del opio. O sea, tú podías sembrar y podías tener plantas de marihuana, de amapola, coca, pero era la importación. O sea, era el comercio. Era el comercio, exactamente. Pero no era un tema de prevenir adicciones, como hoy estamos en ese tema. Era un tema de, a ver, no me coman en el mercado. Exactamente. Exactamente, porque primero nos ampliamos. Exacto. Y ahora andamos en el tema de las adicciones. Exacto, en el tema de las adicciones. Y es un dato curioso, en el tema de las adicciones, Colombia permite, por ejemplo, que tengas 30 plantas. ¿En tu casita? En tu casita. Pues. Puedes tener 30 plantas de amapola, o de marihuana, o de coca. ¿Hoy en día? Sí. ¿Hoy? Sí. Tú puedes tener sembrados en tu casa, en tu jardín, en tu balcón. Sí. En tus macetitas estás permitido tener 30 plantas. De lo que tú quieras. Para autoconsumo. Para autoconsumo, o simplemente, lo que pasa es que la amapola, además de tener opio,
Pues es una planta súper bonita, tiene una flor Ay, sí. increíble. Bueno, hay sí, una canción, ¿no? sí. Amapola, lindísima Sí, amapola. ¿no? Monet, Hay una canción. Monet. Y sobre- también se usa Los para, por ejemplo, las semillas de amapola se utilizan en la repostería, en Es Europa y cierto. demás. Sí, sí. Entonces, ¿De verdad? sí, Sí, ¿Qué amapola dices es... con una amapola? Yo No, conozco, yo guisas, tengo una es amiga que no se llama guisas con Amapola. una amapola, son las bueno. semillas. Las semillitas Sí, es más como se hacen, especie. sí, es como una especie, se hacen pasteles, Como galletas. chilla No o me algo digas. así. Bueno, aquí hacen brownies de marihuana. De marihuana, pues sí. Bueno, Hot cakes, ¿no? Aquí, y Nada más que no literal, pega en la China amapola, también. la semillita de amapola no tiene ese efecto como en el brownie. Ah. Sí, no. Es una cuestión simplemente como de especia. Bueno, al final, la gran incógnita es cómo el mundo en su conjunto va a reaccionar frente a las drogas, ¿no? Al tema de los enervantes. Sí, pero además, en ese ¿Cómo- momento, aquí cómo? estamos hablando del opio porque se usaba como base para el grueso de las anestesias que se conocían en ese momento. Bueno, ese es su origen, Entonces, claro. Y es Morfina. esta convención es un ángulo más bien farmacéutico, industrial, el que se le da comercial, porque no había aunque digo, a lo mejor si lo hubieran visto así ya se hubiera declarado como un problema de adicciones entre ciertos segmentos, por ejemplo el rapé, pero en realidad todavía estábamos a años de ver esto como un problema de adicciones, porque no y había hasta la tanta droga Más bien fecha- era como la para- administración, ¿no? De es, cómo... es que no había tanta droga como para que tanta gente se drogara, punto. O sea, hay que ver también, esto empieza experimentalmente. Luego, en una fase pues de laboratorio a clínica, Bueno, y pero, después ya se pero llega a lo tenemos industrial. estas imágenes De los clásicas opiáceos y de los, claro. de los fumadores de Y- opio, de los, ¿no? En los por que ejemplo, llegaban y se sentaban ahí a fumar opio y se exacto. perdían, ¿no? Y La bueno, guerra del opio, por Sí, favor. sí. Sherlock Holmes consume coca. Y es Sí. una cosa como súper común en No, esa pues el época. rapé era coca Este con tabaco. bohemio, ¿no? Una Este cosa bohemia, investigador. investigador. ¿no? O lo masticaban. Entonces, Bueno, pues sí. claro. Sí, sí, sí. Y como yo digo, el gran reto de la humanidad es cómo vamos a controlar ese tema, ¿no? Exactamente. Porque Cada luego quien, vinieron cada las quien drogas se frene. sintéticas, que bueno, ya Pues, eso es otro pues, tema. y- Ahí, y luego hoy tenemos una producción clandestina de drogas sintéticas que han puesto en jaque a las sociedades, Sí. ¿no? Pues, Igual que en las adicciones individuales, lo primero que necesitamos a nivel global es reconocer Exacto. que somos un mundo adicto, que tenemos una sociedad adictiva, que genera dependencia y que siempre, desde el principio de los tiempos, el vino, ¿sí? Hicimos vino antes que pan, punto. Por lo menos en hallazgos arqueológicos es lo que sabemos. Bueno, ¿sí? a ver, para seguir continuando, y ahora que hablas de Bueno, pan, ya que nos pusimos así. y ahora que hablas de pan, Está bien una regañadita, me gusta, bien. me gusta. No, pues hay que reconocerlo, si no, no lo Es vamos cierto. a solucionar. Exacto, buena reflexión. vamos a hablar de pan, Muy bien. porque en 1918... Así en- como hay mucho. Exacto. En Francia, en 1918, con motivo de las restricciones alimentarias, comienza, estamos hablando Finales de la Primera Guerra de Mundial. exactamente, empieza a funcionar la cartilla del PAN. No del partido político, ni mucho menos, porque eso hubiera sido un desastre, sino del PAN. Esto le da derecho a 300 gramos diarios por Por persona. Ay, es lo que me deberían de dar a mí esa carta. Pero En fíjate, lo rico que es el pan. 1918 todavía es Primera Guerra Mundial, por eso este racionamiento. Ese año va a terminar la guerra, pero nadie lo sabe. Y es el extremo al que llega ya Francia en un momento en el que parece que podrían, o hay esperanzas de que en una ofensiva de primavera que lleguen los refuerzos de los estadounidenses y puedan ganar la guerra. En ese momento es que se decreta esto, 300 gramos de pan. Es Ahora, que también a- hay dos límite, bolillos. ¿no? O sea, el límite, es no, poner no hay un- transporte exacto, son para dos que bolillos. llegue. Ujú. No hay, o sea, la manera en la que pueda entrar este Y es una alimento. manera también de que a toda la población le Exactamente. toque una ración. Racional. Ahora- y no haya más y menos, y no haya esta venta como mercado negro de Sí, sí. productos Claro. de primer consumo, ¿no? Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es, a ver, hoy claramente, 2025, en gran parte de la humanidad, por supuesto que hay zonas del planeta que no, pero tenemos un sobreconsumo calórico Claro, brutal. claro. O sea, hoy, Lo que queremos. hoy cuántas lo comemos. calorías consumimos en México Ay, en no. promedio es mucho más de lo que se necesita para tener una vida sustentable y normal, ¿no? Ujú. Y claro, cuando vienen problemas como esto y te dicen tienes 300 gramos de pan,
Pues yo creo que más de uno nos morimos de hambre al día siguiente, ¿no? Pero quizá no porque necesariamente nuestro organismo lo necesite, sino porque Es todos estamos aquí acostumbrados a acostumbrados. consumir cualquier cantidad de... ¿Cuántas calorías consumiremos al día? Demasiado. Demasiado. Muchísimo. Yo recuerdo, bueno, mi 3.500 abuela a vivió 4.000 esa para un época. consumo de 1.500 a 2.000 promedios, y eso si caminas 5.000 pasos al día. Mi abuela vivió la restricción de esta misma, bueno, no es esta cartilla, sino la de la Guerra Civil Española. Que también fue terrible, ¿no? La de Que también Franco. y bueno, también había estas restricciones, ¿no? Al pan, a la leche, a la carne, al huevo. Y muchísimos años después, por supuesto, cuando la fui a visitar a España, comprabas cualquier cosa y te decía, ¿Para qué? ¿para qué? Sí. Cualquier cosa de comer, era así de, pues se me antojó, pasé por la tiendita y, ¿no? ¿Para qué? Si aquí Exacto. tenemos, ¿no? O no sé, compraba yo gomitas, pero si aquí tenemos azúcar, o aquí tenemos, ¿no? Y Claro, tenía te quedas todavía con ese con chip, este claro. chip, y también aquello de te lo sirven y te lo comes, porque Sí. Claro. hay una No restricción, no hay puedes, más, no sí. puedes. Porque además la Es refrigeración cierto. doméstica, Ujú. la de nuestras casas, el refrigerador, pues no No. había llegado, No. y entonces tampoco es de, te voy a dar 3 kilos de carne, se me va a echar a No, perder, cómete dame lo que necesitas los gramos para- que necesito comer hoy. Exactamente. ¿no? Y bueno, ¿cómo también los conflictos sociales han venido normando aspectos como nuestra alimentación, nuestros Ujú. hábitos alimentarios, Es nuestros cierto. hábitos de... Oh, yo recuerdo mucho, yo conocí en la universidad a un amigo, Nathan Heiderman, que era judío, y su abuela había estado en un campo de concentración en Polonia, Ujú. y siempre me decía, yo conocía a la abuela, todavía tenía su tatuaje aquí del campo de concentración, y siempre decía, es una tontería hacer ejercicio, es desgastarse para Ajá. nada. Sí. Claro, en su mente de sobrevivencia, Claro. ¿por Es qué te gastar paras a energía. correr 10 kilómetros para no llegar a ningún lado? Sí, Estás, sí. estás gastando energía para nada. Para ¿no? nada. Estás desgastando todo. En un campo de concentración, y lo comenta mucho ya que andamos recomendando libros, te das mucho cuenta lo rápido que se puede desgastar el físico, no Claro, solo los la cartílagos. energía, o sea, las articulaciones, Sí, es cierto, todo. las ¿no? rodillas. Las rodillas. El hombre en busca de sentido. Y ahorita me acuerdo del autor. Este es un gran psicólogo del Círculo de Viena que sobrevive a un campo de concentración y escribe 2 veces esto, porque se lo destrozan una vez. Ahí te das cuenta lo rápido que puede perder fuerza y capacidad el cuerpo humano. Entonces sí, se vuelven súper económicos de movimientos. Y hay otra cosa con los racionamientos. Te acostumbras a comer porque no sabes si vas a volver a comer. Claro. Claro. ¿sí? Es cierto. Porque a veces haces fila y ya no te toca. Sí, sí, ¿no? sí. O a veces llegas a tu casa y ya llegaron 2 primos más. Entonces lo que traes es para 12 y era O para 10. tus hijos, por Sí. ejemplo, ¿no? Sí, Que sí. necesitabas amamantar, que necesitabas Claro. que estaban Sí, sí. creciendo. Decía, estaba leyendo que este tipo de pan, pues bueno, si era de trigo, ¿no? Muchas veces, de patata Ujú. o Claro. de paja. Sí, Ah, o de de cebada paja. o de lo que Sí. hubiera. O sea, la sí. paja tiene que paja. tener 0 valor nutricional. Cero ¿no? valor nutricional. No, pero... Pero es se lo me que hace había. Por eso las vacas impresionante. rumian, ¿no? Entretiene a la lombriz, como Bueno. decían. Pues sí, al menos En sus psicológicamente sabes que estás comiendo, ¿no? Sí. Bueno, Y fíjate, hablando de exacto. supervivencia, para cerrar este bloque, fíjate que hay algo que a mí me llama la atención. 1922, hasta 1922, en Toronto, Leonard Thompson es el primer enfermo de diabetes en recibir insulina como tratamiento. ¿no? Ahora, yo tengo sobrinos, tengo amigos que tienen un grave problema de insulina y ellos mismos se administran sí, su ¿verdad? dosis. Rápidamente. O hay chips que determinan que te está Sí. faltando insulina Ya se conecta al celular. y se inmediatamente te manda un shot, ¿no? ¿Cómo ha avanzado esto? Sí, ¿Y pero cómo- además es Ajá. increíble porque fue como de estos sucesos como por al azar. Ah, O sí, sea, sí, lo de la todo es insulina. totalmente azaroso. ¿Otra El eureka? que lo descubre es un médico que fue a la Primera Guerra Mundial, regresa a Canadá, pone su consultorio y la verdad es que no le va muy bien. Pone un consultorio como de ortopedia y no sé qué, y entonces decide dar clases para pues poder sobrevivir de medicina. Y entonces está averiguando sobre fisiología para su siguiente clase
y se clava con la insulina y cómo es que no se ha trabajado con la diabetes. La diabetes es una enfermedad mortal. Claro. Hasta esa época se moría muchísima gente de Claro. diabetes. Y empieza a pensar, ok, si hicieron esto con perros y no ha funcionado, la insulina se crea, bueno, se procesa en el páncreas, pero justamente en unas glándulas que están en el páncreas. Entonces él empieza a leer sobre esto y dice, qué interesante, en personas o en animales que tienen mal el páncreas, siguen produciendo insulina, no son diabéticos. Entonces tiene que ser esta zona de las glándulas. Y entonces va y toca puertas en las universidades de Toronto con un profesor que se llama McLaren y le dice, yo quiero hacer este experimento, deme 10 perros. Y el profesor así como... Denme 10 perros. 10 perros para hacer el experimento. Y el profesor lo voltea a ver como de... O sea, no tienes experiencia en fisiología, eres un médico como rural, ¿no? Sí, no. Pero algo le dice, pues le demos los 10 perros. Vamos a hacer una pausa. Regresamos y nos terminas de contar Les la termino historia de de la contar la insulina. historia de la insulina, que es muy está interesante. Con los 10 perros. Con los 10 perros. Vamos a hacer una pausa. Regresamos y Ana nos termina de contar qué pasó con la insulina y cómo llegamos a ella. Estamos de regreso. Pues estamos de regreso aquí en 24 Minutos en la Historia. Les recuerdo, este es nuestro WhatsApp, mírenlo, aquí está. Háganos llegar sus comentarios, lo que usted guste, hagamos una comunidad en WhatsApp. Además, si usted nos escribe a WhatsApp, nosotros le vamos a ir enviando una liga de cuando los programas estén disponibles en las redes sociales para que usted lo pueda ver cuando quiera, donde quiera, en el coche, escucharlo, no se me distraiga, no vaya a tener un accidente, pero bueno. ¿No? O hasta en el transporte público. O en el transporte público. Escríbanos, nos va a dar mucho gusto que nos escriba. Estábamos platicando, antes de irnos a corte, Ana nos estaba platicando una historia fascinante de cómo llegamos, bueno, no llegamos nosotros, cómo llegó la humanidad, pero cómo llegó fundamentalmente Leonard Thompson, que fue el primer enfermo. Bueno, él no llegó. Leonard Thompson fue el primer enfermo de diabetes que recibe insulina como tratamiento. Y justamente estaba platicándonos Ana cómo se llegó a esto. Nos quedamos en que a un médico que se llamaba, ¿cómo? Blanket Y McLaren. y McLaren. Y McLaren 10 perros. pide 10 perros. Entonces, bueno, McLaren dice, algo debe haber visto en este joven y le dice, va. Aquí lo primero que me da la atención, perdóname, pero es que tu historia es muy interesante, pero es que yo siempre he oído que generalmente estos estudios los hacen como en cerdos, ¿no? Porque son muy parecidos sus organismos Sí. a los nuestros. ¿Pero perros? Bueno, a él, No se sé le, exactamente por De qué la calle, ¿no? a él se le ocurrieron se 10 le ocurrieron perros. 10 perros. Bueno, Creo que ya venían estudiando la insulina justamente con perros y por eso sigue como esta trayectoria. ok. No sé cuál fue el primer investigador que empezó a usar perros y se siguieron con los perros. Ok. McLaren le dice, ok, te presto mi laboratorio en verano Y 10 perros. y 10 perros y te voy a dejar a un estudiante mío, no te voy a dejar en el laboratorio así como así, No se vaya a perder no algo. se vaya a perder algo. Y hace un volado entre dos estudiantes que tenía. A ver, ¿a quién le, A ver a quién le va- inyecto Y esto? entonces la idea era que... ¿A quién le quito sus vacaciones? ¿A quién le quito sus vacaciones? La idea era que uno le tocara, no sé, julio y al otro le tocara agosto. Y entonces al primero que sale es este otro investigador médico que se apellida Bent. Y hacen tan buena mancuerna que Bent qué dice, no, maravilla. yo ya me quedo. Que no Sí, venga el claro. Que otro. no venga el otro, Qué yo me quedo todo el maravilla. verano a trabajar con él. Ok. Y entonces lo que hacen es, bueno, operan a los perros para atrofiar el páncreas y que solo queden las glándulas que producen la insulina y después sacar la insulina de estas glándulas. Lo que pasaba era que salía la insulina con muchísimas otras toxinas. Entonces cada vez que la inyectaban, pues se producían alergias, ¿no? Pero ya tienen la insulina, o sea, ya lo prueban en otros perros que están enfermos, que les provocan diabetes, ¿no? Y ven que hay resultados. Pero estos resultados lo que pasa es que tienen esta toxina. Y este pobre chico que tiene diabetes, se le diagnostica a los 7 años, Este hombre que se llama Leonard Thompson.
Iba a entrar a otro hospital público en Toronto y finalmente entra por alguna extraña razón a este hospital de la universidad, ¿no? Ahora a esta tiene 14, ¿no? Y no sé exactamente por qué lo escogen como la primera persona a la que le van a inyectar la insulina. Entonces le hacen una primera inyección el 11 de enero y no funciona. No, sí, es más bien tiene que ver con los papás, porque es más Seguramente. fácil que un papá dé consentimiento a un procedimiento experimental a que un adulto diga, ok, sí. Sí, experimenten conmigo. Dejad que los científicos vengan a mí porque ellos, este cuerpo ¿Y nadie. qué le pasa, Seguramente. ¿y qué le pasa a este muchacho? Entonces, la primera inyección es un fracaso porque tiene un montón de toxinas y se le genera toda una alergia. Y entonces McLaren dice, esto tiene futuro y llama a otro. Eso no, eso no pensó Thompson. Es persistencia, ¿no? Sí, sí. Llama a otro médico que es experto en fisiología, que ahorita no recuerdo su apellido, y logra entre el 11 y el 22 de enero purificar la insulina. Y le dan una segunda dosis. ¿Y se salva? Y se salva. Bueno, vive Spoiléanos, pocos años más. spoiléanos Vive hasta los 27 años. qué bien. Con esta, pero es la primera vez que se puede purificar la insulina y se administra ya a los demás pacientes, que además eran pacientes que estaban en coma, muertos de hambre, porque les daban unas dietas terribles, entonces eran pacientes que estaban... Sí, si no morían de si no diabetes, morían morían de hambre. morían de hambre o entraban en coma diabético. Wow. Y con la insulina, pues era como, lo llaman como el primer milagro, porque tienes a todas estas personas postradas Ya en mal. cama, Y que reviven. le pones la insulina y reviven. Sí, sí, Wow. Ay, guau. Entonces Sí, es como un Están casi milagro. catatónicos. Ahora sabemos, gracias a la genética, y por eso se sintetiza la insulina de los cerdos, a los que mencionabas. Ajá. Los perros, los cerdos, los osos y Y las- nosotros tenemos en común que somos omnívoros. Entonces nuestros sistemas digestivos y muchas de las Pero hormonas... está más y difícil enzimas- conseguir osos, ¿no? Sí, estaba duro, y ahí no me hagan recontar ese chiste. Hay cosas horribles con los osos, pero Bueno. bueno. Sí. No, pero además hay por mucho más cerdos, ¿no? Además de que nosotros hemos ido cruzando los cerdos para que cada vez sean más omnívoros, porque Claro. se comen nuestros desechos, ¿no? Así es. Entonces, por su Pero tamaño y químicamente son otras situaciones, sí es más práctico sintetizar insulina de los cerdos. Y ganan el premio Nobel, por cierto. De fisiología. Para terminar, Pa' la, terminar la historia. Maravillosa historia. Persistencia. Muchas gracias, Ana. Vamos a avanzar en esta historia. Nos quedan 5 minutitos y yo quiero saltar hasta 1977, Yeah. donde se publica en Inglaterra el disco Animals de Pink Floyd. Y ahí Álvaro nos va a platicar por qué esto tiene importancia. La vida seguido te da, bueno, muy de vez en cuando te da oportunidades de sacarte espinitas. Animals es un disco de Pink Floyd que fue medio vilipendiado en su momento, sale justo a la mitad entre Wish You Were Here del 75 y lo que será su magna obra The Wall del 79. Solo son 5 temas, aunque algo largos. Sale en enero del 77. 77 va a ser en Estados Unidos el año de la música disco y de Star Wars, el año del escape. Y en Inglaterra va a ser el año del punk y un año de agitación política que va a llevar después al gobierno de Margaret Thatcher. Entonces, esa es una bifurcación muy clara y por eso se nota mucho en la música. Todo el post-punk inglés, toda la música inglesa de los 80s es así, política. Y Animals es muy curioso, es un disco muy político, basado en La granja de animales de George Orwell. Hablábamos de 1984. Tiene toda espejo del absolutismo y el totalitarismo detrás, pero es muy curioso. Mientras que la obra de Orwell es una crítica al estalinismo, ellos le dan un twist y le hacen una crítica al capitalismo. Bien. Por eso los personajes son los perros, los cerdos, que son los que mantienen a las ovejas contenidas. Al final ganan las ovejas, a diferencia de La granja de Orwell, donde al final gana la estupidez. Pues ustedes nos dirán si tenía razón o no Roger Waters. Y la gira In the Flesh, de la que saldrá para promocionar este disco, es la que da precisamente el pie para The Wall, y por eso el primer tema de The Wall, y el 21 también, es In the Flesh. Entonces hay mucho alrededor de esto, además en el contexto de que ellos habían sido muy atacados por los punks. Johnny Rotten usaba una playera de Pink Floyd que le había puesto el I hate, o sea, odio a Pink Floyd. Y por eso ellos quisieron hacer este manifiesto político que tuvo mucho efecto después. En su momento fue, como les digo, vilipendiado, pero hoy en día es un álbum muy rescatado por la historia y además el favorito de mi hijo Alex.
a quien mando un saludo. Le mandamos todos un saludo, Alex. Alex, te mandamos un saludo. Vamos a terminar este programa, que la verdad me ha encantado, espero que usted también le haya encantado. Aquí está nuestro número de WhatsApp, escríbanos. Vámonos a 1989. Ahí muere Salvador Dalí, pintor español y máximo exponente de la corriente surrealista. Pues considero un genio de la pintura y de la mercadotecnia. Esto ya es de mi cosecha, un poco de la mercadotecnia, porque él se vendió a sí mismo, ¿no? Sí, Maravillosamente. sí. Entonces, Pía, cuéntanos un poco de Salvador Dalí. En 2 minutos, bueno, sí, seguro. A ver, surrealismo de nuevo, ¿no? Es esta idea de seguir trabajando con el inconsciente, con los sueños. Salvador Dalí, que también fue un gran protagonista en España, por ejemplo, pero que también estuvo dentro de de este activismo social en Francia, por ejemplo. Es decir, el pintor no nada más fue eso, sino también fue un representante del arte en el siglo XX. ¿no? Sí, O sea, claro. Nada más, o sea, no solo pintó, sino representó nuestro inconsciente, nuestra forma de pensar y finalmente él mismo se hizo Es que pintura, ¿no? una de Sí. sus grandes obras maestras Es es el el mismo. mismo. Es el mismo. Es Y un además personaje y no es maravilloso. obra suya, es obra de Gala, realmente, Claro, porque de era su su esposa. manager y es la que le crea esa imagen. El Exacto. estereotipo del artista excéntrico es Salvador Dalí, Salvador y yo Dalí. quiero reconocer, lo comentábamos hace rato en la preparación de esto, le reconozco mucho a Jacobo Zabludowski, que es alguien a quien yo le he tirado toda la vida, que el día que dio esta noticia reconoció que se lo había troleado horrible la única vez que lo entrevistó. Véanla por ahí, les ponemos el link. Está muy interesante la entrevista Pero de también, Zabludowski esta a misma Dalí para que vean, ¿no? personalidad. Genio y figura de veras, ¿no? Esta mismo de Zabdowski con Dalí es rarísimo. Sí, claro. ¿no? Son O sea, desde dos ahí personalidades son que... Choque de controversias. surrealismo contra no me hagan hablar. Lo que ya lo que ya llegó aquí a nuestro programa es la realidad, y la realidad es que ya se nos acabó el programa. No se nos acabó el programa. Sí. Yo no entiendo ya las Nos quedó instrucciones de un mi minuto, productora. nos quedó un minuto. Bueno, lo que es curioso de Dalí es que cuando vino a México dijo que México, y yo creo que de ahí Sí, sale sí, todo, maravilloso. que era más surreal que todas sus Creo que obras. se Por puede eso imaginar, no sí. volvería. Es el último de los países surrealistas, dijo. Yo no Imagínate. sé si fue un halago o fue una No, Obviamente. como Sí, una mucho el Dalí maldición, tiene un ¿no? poco de Muy los dos. loco. Bueno, ahora sí, ya en la realidad del tiempo se nos vino encima. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de 24 minutos. Lo hemos disfrutado mucho. Espero que usted lo haya disfrutado. La idea de este programa es que se la pase bien, que aprenda algo. O y si no aprende nada, por lo menos que Se como divierta. nosotros se divierta mucho. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo de 24 minutos en la historia. Muchas gracias Pía. Gracias, Muchas gracias Carlos. Ana. Muchas gracias. Muchas gracias Álvaro. Muchas gracias María. Mañana nos seguimos platicando aquí la historia de este mundo.